Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Qué tal, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. Y este fin de semana vamos a realizar la consideración de distintos temas que han marcado agenda durante los días precedentes, y entendemos que sucederá lo mismo en los días venideros. ¿Qué pasa con el curso de las campañas electorales de las distintas fuerzas políticas en función de recientes sucesos que se han presentado en los últimos días? Es de conocimiento público, por ejemplo, que hubo la difusión de una encuesta que establece de alguna forma una fotografía, dicen, de la preferencia electoral que tendría la ciudadanía en un momento establecido respecto a las distintas fuerzas que están participando en estos comicios hacia el 20 de octubre. Pero también en este primer punto estaremos abordando aquellos cuestionamientos, críticas que se está desarrollando a la forma en cómo las fuerzas políticas vienen desarrollando sus campañas, y existe observación al trabajo también del Tribunal Supremo Electoral, que de alguna forma no estaría tomando nota, dicen, respecto a la forma en cómo se llevan adelante estas campañas electorales. Este primer punto está agendado en Diálogo en Panamericana. El segundo tiene que ver con algunas determinaciones que han surgido tras el encuentro realizado entre cívicos, el CONADE y también plataformas ciudadanas sobre las medidas de presión por el 21 de febrero, reafirmando, dicen, el referéndum de modificación constitucional del 21 de febrero del año 2016. Se ha establecido que el 21 de agosto habrá un paro de actividades en todo el país por 24 horas. Pero también, y si no se da curso a las peticiones, el 10 de octubre, fecha en que se recuerda la recuperación de la democracia, se estaría iniciando un paro de actividades con carácter indefinido. Se solicita, los miembros del CONADE, de las entidades cívicas han manifestado, existen varios planteamientos, pero centralmente dice la inhabilitación, que no proceda el binomio oficialista, y también la renuncia de todos los miembros del Tribunal Supremo Electoral. Este segundo punto será parte del análisis en Diálogo en Panamericana de este fin de semana. El tercero tiene que ver con las reflexiones en el caso Montenegro. Es de conocimiento público que la justicia ha determinado aplicar 6 años de sentencia condenatoria, 6 años de prisión para Pedro Montenegro, lo cual de alguna forma estaría inviabilizando la posibilidad de que se registre una extradición inmediata, por lo menos a Brasil. Tendrá que aguardarse estos 6 años, y los delitos por los que ha sido procesado en un juicio abreviado en Bolivia ha sido por falsedad material e ideológica. Este tercer punto también está agendado en Diálogo en Panamericana. Nuestros invitados especiales del fin de semana, les damos la bienvenida al doctor Gonzalo Trigoso como exministro de Trabajo, ha sido también viceministro de Seguridad Ciudadana. Él está en el panel acá en Diálogo en Panamericana. También contamos con la presencia del delegado de Comunidad Ciudadana y candidato de esta alianza política a diputado como primer plurinominal por Comunidad Ciudadana por el Departamento de La Paz. Le damos la bienvenida al doctor Carlos Alarcón, de mucho tiempo
que está retornando al panel de diálogo en Panamericana. Y también le damos la bienvenida al jefe del Movimiento Nacionalista Revolucionario, don Luis Eduardo Siles, que también es candidato de esta fuerza política a diputado plurinominal. Junto a ellos estaremos desarrollando la agenda de diálogo en Panamericana, junto a mi compañera de trabajo Leticia Benavente y quien les habla, José Luis Flores. Antes de iniciar las primeras consultas en el programa, vamos a solicitarles a nuestros invitados del fin de semana evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Leticia. Gracias, José Luis. Amigos, un saludo a la audiencia de Panamericana en este diálogo y a nuestros invitados. También un saludo y un agradecimiento, porque seguramente van a ilustrarnos, a darnos más luces sobre estos temas en particular que forman parte de nuestra agenda. Y bueno, el primer aspecto, el curso de las campañas electorales de las distintas fuerzas, esto en función de recientes sucesos como las encuestas. Y bien se ha dicho que las encuestas son fotografías, son imágenes del momento, que obviamente dan solamente una tendencia, pero obviamente dependiendo de los resultados, muchos creen que esa tendencia mostraría algunas sorpresas. Entre ellas, a propósito de la intención de voto, el presidente Morales, según un sondeo realizado recientemente, obtenía el 37% frente al 26% de la candidatura de Comunidad Ciudadana de Carlos Mesa. ¿Qué opinión merece este aspecto? Le consultamos al exministro de Trabajo, don Gonzalo Trigoso. Bienvenido al programa, adelante. Gracias. Un saludo a José Luis, Leticia, Luis Eduardo y a Carlos. Es interesante ver cómo han ido manifestándose las distintas encuestas de diferentes empresas dedicadas a esto. Si observamos, por ejemplo, las encuestas que se observan para diciembre del 2018, es decir, a lo largo de 2 años que empresas como Muestras y Mercados, Captura Consulting, Ipsos, Tal Cual y otras han estado realizando. Pero para hacerlo más rápido, si observamos diciembre del 18, es decir, 8 meses atrás, tenemos que las encuestas de Mercados y Muestras le otorgan a Evo Morales un 30% de la preferencia electoral y a Carlos Mesa un 39%. Es decir, entre noviembre y diciembre del 18, Carlos Mesa sube, aparentemente, obviamente lo que se puede hablar de las encuestas, pero sube en los porcentajes que se establecen. Pero, enero, un mes después, enero del 19, la misma empresa, Mercados y Muestras, señala lo siguiente: Evo Morales sube 2 puntos, 32%, Carlos Mesa baja 7 puntos en un mes, al 32%. Para inicios de este año, en enero, hay un empate entre Evo Morales y Carlos Mesa. Ahora, para marzo del 19, para marzo de este año, Evo Morales sube a 35.6% en preferencia. Carlos Mesa baja 2 puntos y se queda en 30.3%. La última encuesta, CS Mori, de la anterior semana, julio del 19, Evo Morales 37%, y Carlos Mesa continúa descendiendo al 26%. ¿Esto qué implica? Que al presente Evo Morales le está llevando 11% en las encuestas a Carlos Mesa, que de enero a julio Evo Morales ha subido 5 puntos porcentuales. Carlos Mesa de enero a julio ha bajado 6 puntos, pero el propio Carlos Mesa de diciembre 18 a julio del 19 ha bajado
13%. Ahora, si la tendencia que más o menos desde mediados del 17, que se mantiene en el 18, excepto noviembre, diciembre del 18, y luego es bastante constante en el 19, si estas encuestas verdaderamente, si estas encuestas de verdad están reflejando, son la fotografía de lo que está sucediendo, la evolución en la conciencia electoral de la ciudadanía, implicaría que Evo Morales está aumentando por mes de 1 a 1.5% de votación, de tal manera que para octubre, para el 20 de octubre, Evo Morales tranquilamente, si la tendencia se mantiene, cruzará el 40%. A diferencia de eso, Carlos Mesa parece ir perdiendo el 1%, el 0.8% mensual, y significaría que o se estaciona en 26%, 25, 26, o incluso puede caer al 23%. ¿Quiénes se están beneficiando de la pérdida de votos, según las encuestas, de la pérdida de votos de Carlos Mesa? Quienes se benefician más en este momento son Evo Morales y Óscar Ortiz, que ha empezado a aumentar, ha subido 3-4 puntos en las últimas encuestas y está consolidando un tercer lugar que tranquilamente podría llegar a 12-14%. Eso es lo que están señalando las encuestas, haciendo un histórico de lo que está sucediendo desde el 18. Solo hemos tomado los datos de fines del 18 y todo lo que es el 19, pero entonces las encuestas nos están señalando esto. ¿Por qué? Aquí la pregunta es, ¿por qué el electorado estaría manteniendo una posición de apoyar de una manera sostenida al presidente Evo Morales, mejorar la votación de Óscar Ortiz, a pesar del problema de las denuncias de su vicepresidente, y disminuir el apoyo a Carlos Mesa? Uno, en el caso del presidente Evo Morales, obviamente por la gestión que realiza, el crecimiento económico, estabilidad económica, una serie de factores ecosociales que lo consolidan como el líder más importante no solo del siglo XXI, sino tranquilamente de una gran parte de la historia de nuestro país. Es decir, hay una consistencia, una fortaleza homogénea en la conducción y administración del gobierno de Evo Morales y las propuestas que sigue mandando. Aparte de eso, la capacidad para generar aliados. En el caso de Carlos Mesa, lo que parecería preocupar al electorado es la incapacidad para ampliar fuerzas, la incapacidad para incrementar aliados, el mantenerse con lo que se plantea constantemente, un grupo muy cercano a él y que solo eso es lo que es el partido, las dubitaciones de Carlos Mesa y lo otro que seguramente lo discutiremos en la segunda ronda de esta mesa, el programa político que ha presentado Carlos Mesa, que a mi juicio como laboralista es terrible, ¿no? Es un 21.060 anunciado contra los trabajadores. Entonces yo creo que todas estas acciones están haciendo que empiece a disminuir. Es como si hubiera una intención de castigo en la oposición, que hace 7 meses le otorgaba semejante intención de voto de 39%, y luego se observa ya con las primarias y todos los sucesos que empieza a caer drásticamente, 13%. Cae drásticamente, y yo creo que la población ve que Carlos Mesa no es el hombre que iba a aglutinar a la oposición, y eso ha generado desconfianza, obviamente malestar, y la gente está empezando a retirar su votación. Imagino que la cantidad de votos nulos y blancos, los porcentajes se han incrementado grandemente. Muy bien. En este primer punto, doctor Carlos Alarcón, es importante mencionar el criterio que tiene Comunidad Ciudadana, no solo sobre lo que ha mencionado el doctor Gonzalo Triboso, sino respecto a
a la forma en cómo se desarrollan las campañas electorales, y también el tema de las encuestas tienen un enfoque sobre este tema. Pero quizá un elemento adicional, apelando a su condición de abogado, respecto a la aplicación de las normas establecen las probabilidades que tiene los resultados electorales. Si una fuerza mayoritaria obtiene el 51%, independientemente del porcentaje que tenga el segundo, definitivamente accede al poder de manera directa. Si tiene la primera fuerza más del 40% y la diferencia con el segundo es de 10% o más, ¿no es cierto?, también de manera directa accede a la administración del Estado. Solo se ha mencionado que en caso de que esa diferencia con el segundo sea menor al 10%, es que se opta por la segunda vuelta. Pero ¿qué pasa si el primero no tiene el 40%? Tiene menos del 40%, y la diferencia con el segundo sea de más del 10%. ¿Qué ocurre ahí? ¿Eso no es considerado como un vacío legal? Quizá para poder matizar también e incorporar nuevos elementos a esta conversación en Diálogo en Panamericana. Doctor Alarcón, bienvenido. Bueno, primero un cordial saludo acá a los panelistas que nos acompañan, a Gonzalo, a Luis Eduardo, al equipo de Panamericana, José Luis, Leticia, y obviamente a todos los oyentes que nos siguen en este prestigioso programa. A ver, primero que Gonzalo ha empezado a mezclar encuestas completamente diferentes y de épocas diferentes, ¿no? Él señala datos, por ejemplo, de una encuesta donde no estaban conformados los binomios, y quiere compararlos de esta última y primera encuesta, que fue la que salió en la red Unitel, donde no puede tener ninguna comparación porque es la primera en su especie y en su género, es decir, eso solo se podrá comparar con otra encuesta que salga de la misma encuestadora. Pero el dato relevante, que no lo menciona Gonzalo, de esta encuesta que le está comentando de Unitel, es el dato de los negativos. Ustedes saben que todos los expertos electorales señalan que los números positivos, es decir, la intención de voto hacia tal o cual candidato, ese es un tema hasta el día de la elección que no tiene, digamos, una importancia mayor si no lo cotejas y lo comparas con los elementos negativos. ¿Qué quiere decir los elementos negativos? Quiere decir ese porcentual de aquellos ciudadanos que nunca votarían por determinado candidato. Y en esta encuesta que hace mención Gonzalo, Evo Morales tiene 35% de negativos y Carlos Mesa tiene 21% de negativos. Es decir, que el techo de crecimiento de Carlos Mesa es 15 puntos por encima del techo de crecimiento de Evo Morales. Ese es el dato más importante que te puede determinar al final de cuentas quién puede resultar o va a resultar ganador de la próxima elección. Pero digamos, más allá del tema anecdótico e informativo de las encuestas, lo importante para las campañas es describirles a la opinión pública cuál ha sido la estrategia que está implementando y utilizando el movimiento al socialismo. El movimiento al socialismo parte de una certeza, tiene la certeza absoluta de que el único candidato que le puede ganar a Evo Morales se llama Carlos Mesa, de la Alianza Comunidad Ciudadana. Nosotros tenemos la convicción absoluta de que Carlos Mesa va a ser el próximo presidente de Bolivia. Entonces, como el movimiento al socialismo tiene pánico de que obviamente Carlos Mesa le gane a Evo Morales en el 20 de octubre, ha implementado una estrategia, ¿no?, con 3 componentes para evitar este resultado a toda costa, para que Carlos Mesa no le gane a Evo Morales. ¿Y cuáles son estas 3 estrategias que está utilizando? Tenemos la guerra sucia, tenemos la desmotivación de los electores y votantes y tenemos la división del voto de la oposición. El tema de la guerra sucia, antes del comienzo inclusive del proceso electoral, ustedes se acordarán que han venido una seguidilla de juicios difamatorios contra Carlos Mesa, desde el tema de los misiles chinos, pasando por Quiborax, Camargo Correa, la venta del departamento del padre de nuestro candidato a la presidencia, y todos estos elementos de guerra sucia le han resultado un tiro al revés al movimiento del socialismo, como dice, un tiro a la culata,
porque en lugar de haber hecho decrecer la preferencia electoral, son campañas de guerra sucia difamatorias que más bien han dado como resultado el efecto inverso, porque ha cosechado más bien mayor aceptación ciudadana nuestro candidato a la presidencia. Como no le funcionó esta estrategia directa de guerra sucia, el movimiento al socialismo de alguna manera ha conseguido aliados para llevar adelante esta guerra sucia. La prueba más clara de esto es que cuando un diputado de la oposición, Amílcar Barral, pidió información sobre los gastos de la vocería del MAR, el gobierno le negó esta información, mostrándole 2 decretos a este diputado Barral que establecían la reserva de Estado para dar esta información. O sea, el gobierno le dijo: usted es un desubicado, Amílcar Barral, porque si le damos esta información estaríamos cometiendo delito al revelar secretos de Estado. Y a la semana, cuando dejan Unidad Nacional el diputado Felipe Quispe y el diputado Wilson Santamaría, le piden la misma información al gobierno y se la dan sin invocar reserva de Estado de manera inmediata, solo con relación a los gastos de vocería de Carlos Mesa, ¿no? Entonces, a partir de ese momento ya consigue un aliado, el movimiento del socialismo, para llevar adelante esta campaña de guerra sucia, o sea, para retirarse el movimiento al socialismo y ponerlo como el abanderado de la guerra sucia contra Carlos Mesa. A Bolivia dijo no. Después viene la estrategia de la desmotivación del elector y del votante. ¿Qué quiero decir con esto? Que el movimiento al socialismo ha creado toda una ingeniería institucional y de normas que son completamente fraudulentas y tramposas, empezando de la propia candidatura fraudulenta y tramposa del presidente Evo Morales, que ustedes saben que nace de un fallo, la reelección indefinida, que ya estaba redactado antes de que se haga el procedimiento. En el caso Focas de Doria Medina, ya citaban el fallo de la reelección indefinida, o sea, les redactaron de afuera el fallo al Tribunal Constitucional, se los dio el gobierno por fuera y ni siquiera hicieron el procedimiento y ya estaba la sentencia de la reelección indefinida redactada. Pero el tema no termina ahí, sino que después vienen la tramposa ley y fraudulenta ley de las primarias, donde, como lo confesó el vicepresidente, el principal objetivo de esta ley de las primarias era hacer la guerra sucia contra Carlos Mesa, es decir, anticipar la guerra sucia para que eso tenga efecto en la opinión pública en relación a su aceptación electoral. Pero esta ley de las primarias es una ley que establece, primero, falsas primarias, porque no han habido verdaderas primarias. Establece normas totalmente absurdas, irracionales y aberrantes, ¿no? Como el tema de que no podías tú aceptar ningún caso de reemplazo de binomios, sino solamente por muerte o por enfermedad terminal. Es decir, tú te puedes apartar y separar de tu esposa, te divorcias, o de tu esposo, te puedes cambiar de nacionalidad, dejas tu país y te vas a otro, puedes cambiar de trabajo, de religión, de partido, de todo, pero no podías dejar un binomio. ¿Y por qué lo hizo esto de esa manera tramposa en el movimiento del socialismo? Porque obviamente quería evitar que haya la posibilidad de que la oposición tienda puentes, tienda lazos y de alguna manera a nivel por lo menos de estructuras partidarias se una, ¿no? Lo hizo con esa mala fe esta ley. Y trató con todas estas trampas electorales, trató de generar desánimo en la población. Trató de generar que no esté motivado el elector para ir a esta elección. ¿Por qué? Porque al movimiento al socialismo le interesa sobremanera el abstencionismo electoral, como ocurrió en Venezuela. Y si no hay abstencionismo electoral, le interesa que crezcan los votos nulos y los votos blancos, porque eso benefician a Evo Morales. Entonces, si pasaría como ocurrió en Venezuela, que con todas estas maquinaciones a nivel de normas y del propio Tribunal Supremo Electoral, a esto se suma el Tribunal Supremo Electoral, que un día dice una cosa, otro día dice otra cosa, está totalmente entregado y subordinado a cumplir todos los deseos que se le ocurren al movimiento al socialismo. Entonces, obviamente el ciudadano eso lo vive día a día, ¿no? Y dice, bueno, ¿qué está pasando acá? Es decir, ¿en qué condiciones estamos yendo a este proceso electoral? Y ese desánimo está deliberadamente provocado por el movimiento al socialismo, precisamente para que el elector no vaya a votar en estas elecciones, y si va a votar, crezca el número de votos nulos y votos blancos. Esa es la segunda estrategia del movimiento al socialismo para que Carlos Mesa no gane la elección.
La tercera estrategia es la división del voto dentro de la oposición. Hicieron estas normas tramposas en la ley de las primarias porque, entre otras cosas, se adelantaron las primarias que no debían haberse aplicado en esta elección. El propio Tribunal Supremo Electoral, antes de la renuncia de la señora Uriona, dijo que esto se tenía que aplicar recién en la próxima elección, porque nadie estaba preparado, ni el Tribunal Electoral, ni menos los partidos, para administrar un proceso de elecciones primarias. Y el movimiento al socialismo, no obstante ello, no hizo caso a esta recomendación del Tribunal Supremo Electoral y adelantó estas primarias porque quiso agarrar y agarró en curva a las organizaciones políticas. Adelantó el proceso electoral, las agarró desorganizadas, cuando la agenda de ese momento no era la elección, sino era la defensa del voto del 21F. Por lo tanto, los tiempos eran muy cortos para poder hacer alianzas que sean aceptables ante el ciudadano, ante la opinión pública, que no generen un rechazo y más bien generen aceptación. Y de esa manera, entonces, además los amordazó a los binomios, los enjauló a los binomios, porque no podías desprenderte de tu binomio si no era por muerte o por enfermedad terminal, para que no exista ninguna posibilidad de que puedan unirse entre estas estructuras partidarias de la oposición para hacerle frente al movimiento al socialismo. Entonces, de esa manera, el movimiento al socialismo estaba planteando la división del voto de la oposición. Y después, el movimiento al socialismo consiguió un actor importante en estas elecciones, que es Bolivia Dijo No, que no solamente se sumó a la guerra sucia contra la candidatura de Carlos Mesa, Bolivia Dijo No, sino que además contribuyó y está contribuyendo a la división del voto dentro de la oposición. Esta división del voto, que es imprescindible para el movimiento al socialismo, que se mantenga, porque de esa manera cree el movimiento al socialismo que va a poder evitar que el próximo presidente sea Carlos Mesa. Entonces, en resumen, ¿no? Para ir concluyendo esta reflexión, estamos en uno de los momentos más críticos para la sobrevivencia de la democracia en el país. El elector, el votante, de él depende que sobreviva la democracia en el país, que no se extinga la democracia en el país. Y la elección del 20 de octubre es la más importante. El peor error que podría cometer el votante, el elector, es la abstención, es optar por el voto nulo, optar por el voto blanco, o optar por el voto de la división en la oposición para darle el triunfo a Evo Morales. Cualquiera de esas opciones es como votar directamente por Evo Morales, y ese sería el peor error. ¿Por qué? Porque ya sabemos que estamos ante demasiado abuso de poder, demasiado autoritarismo, que se pasa por la tapa la Constitución, la democracia, la soberanía del pueblo, el voto popular, y eso de ahí para adelante sería que en Bolivia abrimos la puerta a una dictadura. Solo concluyo respondiéndote a tu pregunta. Cuando tú lo escuchas al ministro de Comunicación y al propio vicepresidente, han dado a entender la grosería de que no sería necesario, para que no exista segunda vuelta, cumplir dos condiciones: tener 40% o más de los votos, pero además una diferencia con el segundo de por lo menos 10 puntos. Si tú ves esos programas últimos donde han intervenido, están dando a entender lo que ya sería realmente, ¿no?, el acabose de toda la democracia y la Constitución, mucho más golpeada de lo que está ahora, que sería suficiente tener o más de 40%, ¿no?, para que ya no tenga segunda vuelta, o que si tienes menos de 40%, con una diferencia de 10 puntos, también evitarías la segunda vuelta, lo que es realmente ya, ni leyendo para adelante, para atrás, para la derecha, para la izquierda, la Constitución puedes leer de esa manera. Entonces, muy buena tu pregunta para dejar clarísimo lo siguiente: o consigues el 50% más un voto, en cuyo caso obviamente no habría segunda vuelta, y el candidato que tenga ese porcentaje directamente es presidente del Estado, o en la segunda opción consigues más del 40%, el 40 o más del 40%, pero siempre que la diferencia entre el primero y el segundo sea de por lo menos 10 puntos. Muchas gracias al doctor Carlos Alarcón. Y continuando en este punto, amigos, vamos a darle la palabra a don Luis Eduardo Siles, jefe del Movimiento Nacionalista Revolucionario, porque hemos abordado algunos puntos muy importantes que merecen esta reflexión.
sobre las tendencias. ¿Qué marcarían las tendencias pese a que se han visto modificadas, a que nos indicaban, por ejemplo, si amerita una comparación de las tendencias considerando el tiempo en el que se realizaron estas consultas? También las estrategias que se estarían aplicando desde el movimiento al socialismo, y claro, cada fórmula, hasta el estado crítico para la democracia y las eventualidades, este tema de porcentajes. ¿Qué opinión le merece don Luis Eduardo Siles? Adelante. Bueno, muy buenas, un saludo cordial, Leticia, José Luis, a los distinguidos panelistas, el doctor Carlos Alarcón y don Gonzalo Trigoso, a la audiencia de Radio Panamericana de igual forma. Bueno, yo creo que estas elecciones son elecciones un poco peculiares, diferentes a otras que hemos tenido en nuestra historia, porque en primer lugar participa un binomio que no debería participar, un binomio que es ilegal, inconstitucional e inmoral. A pesar de que el pueblo boliviano se expresó en sentido de que el señor Morales y el señor Linera no pueden participar en esta elección, ellos lo hacen. Entonces, es la primera característica de esta elección. La segunda es todo lo que ha explicado el doctor Alarcón en términos del andamiaje jurídico reglamentario que el tribunal ha implementado para hacerles la vida absolutamente imposible a todas las organizaciones políticas y a todos los niveles. Hay muchos otros aspectos sobre los plazos, sobre el carácter perentorio de algunas decisiones, sobre los cambios que asume el tribunal en términos de posición pública sobre algunos temas que podrían nutrir esta verdadera situación kafkiana de lo que tiene que lidiar los actores políticos ante el tribunal. Pero a esto le sumamos este surrealista aspecto de las encuestas, y al respecto nosotros hemos enviado una carta al Tribunal Supremo Electoral pidiéndole que nos facilite la documentación técnica sobre esta última encuesta, porque el tribunal supuestamente avala la seriedad de esta información. Yo quiero darles un solo ejemplo. En el caso del Beni, el Movimiento Nacionalista Revolucionario inscribió aproximadamente 29,000 militantes hace 3 meses, cuando hubo el proceso de reinscripción partidaria. Según esta encuesta, esto viene a ser el 14% del padrón electoral del Beni, es decir, que el 14% del padrón electoral del Beni se inscribió en el MNR hace 3 meses. Según esta encuesta, el resultado de la favorabilidad de voto por nuestro partido y nuestro candidato es cero. Es decir, esto es absolutamente poco serio e inconsistente. Se aleja totalmente del principio de realidad. Es como si yo dijera, he hecho una encuesta y resulta que ha caído el apoyo por Evo Morales en el Chapare y tiene 0. Nadie más lo apoya en el Chapare. Dirían, pero el señor está totalmente fuera de foco. Bueno, es lo mismo en este ejemplo, en el caso del Beni. Y es solo un ejemplo que estoy tomando. Entonces, las encuestas tienen que tener un sostén técnico y un sostén, digamos, sobre su fiabilidad técnica, y le hemos pedido al tribunal que nosotros queremos hacer una auditoría sobre esta encuesta. Caso contrario, esto es simplemente un mecanismo para encasillar a la sociedad boliviana en lo que se pretende hacer hace ya por lo menos 2 años. Es decir que aquí hay solo 2 opciones: la opción del movimiento al socialismo y la opción de Comunidad Ciudadana, del FRI o del señor Mesa o de la agrupación que ellos representan. Yo creo que hay muchas más opciones. Yo creo que tenemos que tener respeto por la heterogeneidad de este país y no podemos encasillar a los ciudadanos y a la preferencia electoral en 2 a la fuerza. Resulta que quien discrepe en el movimiento al socialismo no tiene muchas chances de discrepar, porque probablemente será marginado, tratado de libre pensante, expulsado, etcétera. Pero quien discrepe con que la única opción que existe es el señor Mesa, le corre igual suerte en el lado de la oposición. Yo creo que esto no es democrático. Yo creo que esto no respeta los principios más elementales de tolerancia y respeto los unos por los otros. Por último, este ejercicio sobre las encuestas realmente es un poco, digamos, sin sentido, ¿no es cierto? Es como si habláramos de cuántos goles metió un equipo de fútbol en su entrenamiento y no nos ocupáramos de su desempeño en el partido en sí. Como si habláramos de cuántas lagartijas hicieron los jugadores de fútbol en su entrenamiento y no en el partido en sí. Esto no es un concurso de encuestas, esto es un concurso de votos, y los votos ocurrirán el 20 de octubre.
Y lo que hace esto es que no hablemos de los temas de fondo que le interesan a los bolivianos. A los bolivianos les interesa hablar de la economía, de la corrupción, de la Haya, lo tocó el señor Alarcón, pero no solo desde el punto de vista de la cantidad de plata que se gastaron en ello, sino de todo el tema, ¿no es cierto? Es decir, ¿por qué tuvimos ese resultado? ¿Qué es lo que se propone para enmendarlo? ¿Cuál es la futura estrategia? Etcétera. De las oportunidades de empleo, del narcotráfico, que vemos en el tercer punto, quizás lo veremos, ha penetrado todas las estructuras del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. En vez de hablar eso, hablamos que el uno subió tanto, que el otro bajó tanto, que están por ahí. Eso no es lo que le interesa al país. Y creo que las encuestas tenemos que dejarlas a un lado para empezar a hacerlas seriamente y entrar en un debate sobre el fondo de los temas que les interesan a los bolivianos y que se van a jugar en esta elección. Muy bien, en este primer punto vamos a realizar una segunda ronda para que nuestros invitados puedan abordar quizá algunos detalles que queden para puntualizar, pero también incorporando para las personas que nos hicieron referencia a una consulta mía formulada al doctor Alarcón. Empezamos con usted, seguramente tiene bastantes puntualizaciones, doctor Trigoso, reiterando esa consulta. ¿Habrá un vacío normativo jurídico cuando se habla de las ubicaciones, los porcentajes que se manejan para que una fuerza política acceda al poder? 51% obviamente no hay problema, quien gana con ese porcentaje llega a la administración del Estado, igual 40% más, siempre y cuando la diferencia con el segundo sea de más del 10%. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, en el hipotético caso que las encuestas recientes, los datos de las encuestas recientes queden congeladas y ese sea el resultado electoral? La primera fuerza no tiene el 40%, ¿no es cierto? Y la diferencia con el segundo es de 11%, es de más del 10%. No hay posibilidad de segunda vuelta por ningún lado. ¿O cómo podría entenderse? Doctor Tribos. La regla es clara, 50% más 1 o 40% y una ventaja del 10% sobre el segundo. Lo que sucede en este análisis, que ya lo hemos estado viendo ahora unos 14, 15 días, es que la oposición, que en estas elecciones está jugando a quién se posiciona en el segundo puesto, la oposición considera que no pueden derrotar a Evo Morales y Álvaro García Linera en la primera vuelta. O sea, eso no solo que es una percepción interna, subjetiva de la oposición, sino que con entrenamiento, con lagartijas, con lo que sea que señale Luis Eduardo Siles, lo evidente es que lo que señalan estas encuestas en forma sostenida desde el 2017 cada mes al 2018, al 2019, con los líderes históricos de lo que en este momento implica Evo Morales para el movimiento obrero popular nacional antiimperialista, lo que significan Carlos Mesa y el senador Ortiz para la derecha conservadora, recalcitrante, neoliberal, proimperialista. Estas encuestas mensuales de distintas empresas son bastante concluyentes y van señalando una tendencia. Nadie dice que estas encuestas vayan a ser la realidad plena final del día de las elecciones, pero son lo que tenemos a mano y es lo que se ha estado trabajando por distintas empresas de la manera más científica, según lo que implica el realizar esta tarea. Obviamente, hay organizaciones políticas que no las vamos a desmerecer, que están en esta pugna electoral, encabezadas por Víctor Hugo Cárdenas y Pazzi y otros candidatos, pero que no tienen ni la más mínima opción de situarse siquiera en el tercer puesto, y eso le incluye al MNR. En un momento veremos cuál es la triste, dramática y patética situación del MNR. Lo que está sucediendo en este momento en la oposición es que hay una lucha intestina entre Carlos Mesa, que a lo que
se puede observar por encuestas y por la situación que se vive en las calles, un Carlos Mesa que ha consolidado su segundo puesto. Incluso, aún no habiendo participado en primarias, etcétera, se observan ciertas tendencias, y lo que nos dicen los datos es un Carlos Mesa consolidado en segundo puesto. Esas mismas encuestas, esa misma percepción que observamos, nos dicen que el senador Ortiz ha consolidado un tercer puesto. No hay donde perderse. Evo Morales está a la cabeza. Y en este momento debe estar a la cabeza llevando entre 10-15 puntos porcentuales al segundo. Eso es lo que existe. Lo otro es hacer propaganda, ¿no? Cada cual quiere convencer al electorado de cuál es la situación y cuenta una serie de cosas. No hay. Evo Morales está en todas las encuestas, excepto noviembre, diciembre del 18. En el resto históricas desde enero del 17, Evo Morales está a la cabeza en las encuestas en un primer puesto bien consolidado, no hay donde perderse, no está en duda, no es que punto menos, punto más, estas encuestas admiten de 2 al 5%, quién sabe, está consolidado, esa es la situación. Evo Morales primero, Carlos Mesa segundo, Ortiz tercero. Eso es lo que vamos a tener el 20 de octubre en las elecciones. Ahora, ¿qué es lo que se está discutiendo? Porque lo otro ya no tiene sentido. Preguntaremos en la calle donde sea, la gente se puede reír de nosotros. Lo que se está discutiendo es el porcentaje. Lo que se está discutiendo es el porcentaje. ¿Con cuánto va a ganar Evo Morales? ¿Con cuánto va a salir segundo Carlos Mesa? ¿Y con cuánto va a salir Ortiz tercero? Ahí influye mucho la percepción de Luis Eduardo Siles. En cada departamento, ¿cuál va a ser la votación de cada organización política? Porque de nada te puede servir salir segundo o tercero si tu votación está muy desorganizada, no concentrada en los departamentos. Puedes llegar a no tener ni un representante en diputados o senadores, o a pesar de tener una interesante votación por la cantidad que necesitas en departamentos como La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, que son los que tienen mayor cantidad de población, mayor peso y mayor cantidad de diputados y senadores para la elección, puede que no te sirva de nada una importante votación que tengas, no vas a llevar ni un solo diputado o senador. Eso es lo que está en discusión y seguramente ya en las próximas semanas se va a empezar a ahondar en ese punto. Por ahora lo que tenemos es la tendencia de un Evo Morales que está cruzando la franja del 40%. Las encuestas, obviamente, y no vamos a adivinar nada, si siguen las tendencias que estamos viendo, para fines de agosto Evo Morales ya cruzó con mucho el 40%, que sabemos que es un voto histórico del MAS, desde el 2005, desde el 18 de diciembre del 2005, es una votación histórica que tiene el MAS, es un voto duro que tiene el MAS, ¿no? Tampoco es la gran sorpresa y nada, ¿no? Esa es la situación del MAS. Está consolidando aquello que ya sabemos que tiene. Es como en su momento el MNR, en los años 50, en los años 60, obviamente el MNR vacía. ¿Y quién puede discutir que había voto carretilla, que el voto campesino secreto? Igual el MNR era la potencia electoral del momento. No necesitaba fraude, hoy día ya no hay ese fraude, pero en los años 50 o 60 no necesitaba el MNR fraude para ganar, y para ganar de lejos. La situación actual es la misma, el MAS está consolidando su 40 para arriba, lo que interesa saber es qué tan arriba se va a ir el MAS. En el caso de la oposición, lo que se observa es bastante simple. El aislamiento de Carlos Mesa, el discurso neoliberal, el discurso de privatización, el discurso de barrer con los derechos sociales y laborales de los trabajadores asalariados y ese aislamiento respecto a otras organizaciones de oposición le ha generado una disminución y una bajada en la intención de voto en las encuestas. Y eso se lo ve en la tendencia de todo este tiempo. Yo creo que la oposición en este momento
se está disputando entre Carlos Mesa y Óscar Ortiz, se están disputando el voto de la derecha en Bolivia, el voto conservador, el voto neoliberal, de despojos de grupos que estuvieron ligados al fascismo anteriormente, que se reciclaron en ADN, en Podemos y en otras organizaciones. Parecería que ahí, y por eso es la guerra intestina entre Carlos Mesa y Óscar Ortiz. No solo que Carlos Ortiz sabe que combatiendo a Carlos Mesa aumenta su votación, no solo es eso, sino que verdaderamente están peleándose ese voto de derecha. Ahora, lo otro, que si el binomio Evo Morales-Álvaro García es un binomio ilegítimo, que si los resultados del 21F son resultados prístinos, puros, transparentes, eso ya se definió. El Tribunal Constitucional Plurinacional, amparado en el Convenio de San José de Costa Rica, definió la situación y definió la constitucionalidad de la participación electoral del binomio Evo Morales-Álvaro García Linera. Esa es la realidad que tenemos en este momento. Lo otro es estar soñando en que, si el Stronger contratara a Ronaldo o Bolívar a Messi. Eso no existe. Lo que existe en este momento son candidatos concretos que están ya en campaña electoral, peleando las cuotas necesarias de la votación popular. Obviamente, en este momento lo que hemos señalado, y a eso hemos venido invitados, a hacer un análisis de la situación de encuestas. No es que estamos inventando lo que queremos discutir en esta mesa. Nos han invitado y ¿qué dice lo que van a evaluar quienes estamos aquí? El curso de las campañas electorales en función a recientes sucesos como encuestas. Y eso es lo que estamos respondiendo, no se nos ha preguntado otra cosa. Y las encuestas dicen que Evo Morales está ganando estas elecciones. El MNR puede tener una interesante votación, ya que Luis Eduardo Siles ha incorporado ese tema en mesa, en Tarija, en el Beni, posiblemente en Pando. Históricamente ha mantenido un peso electoral en esos tres departamentos: La Paz, Cochabamba, Potosí, Oruro, Tarija, Chuquisaca. No, definitivamente su votación está aniquilada, no va a obtener una mayor votación. ¿Por qué? Por la guerra del gas, octubre del 2003, la corrupción tremenda de los dos gobiernos de Sánchez de Lozada con Cárdenas, Sánchez de Lozada con Carlos Mesa. El caso Cucos es un caso espantoso y tremendo en materia de corrupción en el gobierno de Carlos Mesa. La propia traición de su ex vicepresidente Carlos Mesa a Sánchez de Lozada destruyó al MNR por la base. Y entonces, en este momento que el MNR quiera decir que no, las encuestas están falladas, queremos analizar técnicamente para ver si el MNR está optando al primero o al segundo puesto. Por favor, seremos serios, no va a haber eso, ¿no? Se les pueden entregar hasta las papeletas, yo creo que llenaron los encuestados, por ningún lado va a salir que el MNR esté en primero, segundo o tercer lado. Gracias, doctor Trigoso. Pasamos la palabra al doctor Carlos Alarcón, que seguramente tendrá impresiones que acotar a lo que ya se ha expuesto, particularmente ahora que hemos escuchado esta percepción que tenía el exministro de Trabajo, don Gonzalo Trigoso, que veía una consolidación según las encuestas, es más, hasta cierta certeza de cuáles serían los resultados en el sentido de los puestos del primer, segundo, tercer lugar, y que la discusión o la duda sería el porcentaje. ¿Qué criterio tiene sobre el particular, doctor Alarcón? Sí. La prueba más clara de la guerra sucia es lo que está haciendo Gonzalo, ¿no? Está ejecutando la guerra sucia del MAS con una sarta de inventos y de mentiras. Me parece que ni siquiera ha leído el programa que hemos presentado en esta semana, que se llama Soluciones para una mejor Bolivia, o para una Bolivia mejor, tanto del presente como para el futuro. Ahora voy a entrar al tema del programa, pero quiero aclarar la duda de José Luis. Por debajo del 40%, José Luis, así sea la diferencia de 15, de 20 puntos,
hay segunda vuelta. No hay ninguna posibilidad ahí de que no haya segunda vuelta, al revés. O sea, la única forma en que evites la segunda vuelta y directamente del 20 de octubre puedas instituir a alguien en el cargo de presidente es que haya 50%, no es 51, 50% más un voto, directamente ese candidato llega a ser presidente. Y en la otra hipótesis, en la otra opción, es que tenga el 40 o más del 40% y además una diferencia con el segundo puesto de 10 puntos. Pero por debajo del 40%, así sea la diferencia, como te digo, de 15 o de 20 puntos, igual vas a la segunda vuelta. O sea, eso es clarísimo en la Constitución, ¿no? Eso porque es un tema que está generando duda. A ver, el tema de... Vuelve Gonzalo con el tema de las encuestas y ni siquiera menciona el tema de los negativos, que como os he dicho es el más importante. Si ves el tema de los negativos, en la encuesta esta última de Unitel, la posibilidad de Carlos Mesa es de 15 puntos por encima de Evo Morales. O sea, puede llegar a ser presidente llevándole una distancia de 15%. Y si cuentas el voto oculto, que debe haber bastante voto oculto, de todos esos funcionarios públicos que son maltratados, denigrados, humillados, los han llevado al acto de concentración en el Chapare, han caminado hora y media de ida y hora y media de vuelta para escuchar toda esa parafernalia electoral del que se cree predestinado por la divinidad para seguir siendo presidente de este país. Entonces, si cuentas ese voto oculto de los funcionarios públicos, que obviamente nuestro gobierno con Carlos Mesa eso no va a ocurrir, nosotros vamos a respetar al ser humano, vamos a respetar al funcionario público y no le vamos a obligar a realizar ningún acto que vaya contra su propio deseo, contra el respeto a su dignidad, ahí te vas a dar cuenta que inclusive este porcentaje puede ser mayor a favor de Carlos Mesa. Pero vamos al tema de fondo acá. El tema de fondo es que Evo Morales no quiere debatir con Carlos Mesa. Carlos Mesa lo ha invitado cordialmente y lo vuelve a invitar cordialmente a hacer un debate. ¿Por qué? Porque los ciudadanos se lo han pedido así a Carlos Mesa. Los ciudadanos han dicho, estamos frente a un gobierno y a un presidente que nos roba la soberanía popular, se mofa de nuestro voto en las urnas, no le importa un comino la decisión cuando vamos y le decimos que no a la reelección en un referéndum y que se tiene que respetar y mantener el artículo 168, y resulta que ahora nos quiere robar el derecho a estar bien informados para ir el día de la elección a depositar nuestro voto porque no le da la gana de debatir. Y no solamente desprecia al soberano y al ciudadano en su conjunto, sino que desprecia a sus propios militantes del MAS, que son los más interesados en que exista ese debate, esa contraposición de visiones de país que no le da la gana de tener, porque tiene miedo de hacerlo, al actual presidente. ¿Y por qué tiene miedo de hacerlo? Y ahí coincido con Luis Eduardo. Tiene miedo porque no tiene forma de explicar los gravísimos problemas que está atravesando Bolivia. Estamos inundados de narcotráfico, demasiado narcotráfico, inundados de corrupción, demasiada corrupción, de hipercorrupción. Acuérdense lo que acaba de develar hace poco tiempo el ministro de Hacienda de Lula da Silva, del gobierno, que sobornos de Odebrecht se han desviado aproximadamente en $10 millones para financiar campañas electorales anteriores a esta en Bolivia. Obviamente el hermano de Evo era Lula y el hermano de Lula era Evo, entonces no le van a dar esos sobornos para que se financie la campaña de Tuto Quiroga, ¿no? Entonces estamos inundados de narcotráfico, inundados de corrupción, y esos son los temas que no puede debatirlos Evo Morales porque no tiene respuesta, no tiene forma de explicar eso ante la opinión pública. Empezando del primer tema de debate, que es su candidatura inconstitucional, su candidatura fraudulenta. ¿Por qué? ¿Por qué dejó de lado 2 referéndums para forzar 2 veces su candidatura inconstitucional? La primera vez, cuando dejaron de lado la disposición transitoria de la Constitución, que fue la que permitió el nacimiento de la nueva Constitución, y con otro fallo trucho y fraudulento de su Tribunal Constitucional, se habilitó inconstitucionalmente. No fue esta la primera, esa fue la primera. O sea, este periodo ya es inconstitucional de gobierno. Y la segunda es para habilitarse para este proceso electoral cuando ni siquiera estaba redactado el fallo como consecuencia del procedimiento. Como ya les expliqué, ese fallo estaba redactado antes de hacerse el procedimiento.
Entonces, si te mofas de la soberanía popular, si usurpas la soberanía al pueblo, si te vale un comino el voto del soberano que te dijo no, no tienes pues respuesta en un debate a esa situación. Y por eso es que no quiere y no le da la gana de debatir. Y con esto es más grave porque le termina robando otro derecho al ciudadano, que es el derecho a tener un voto informado, el derecho a que se contrasten los temas de fondo y los grandes problemas que está viviendo Bolivia. En cambio, nosotros sí tenemos propuestas y ninguna de las mentiras que acaba de decir Gonzalo Trigoso, de que se están queriendo atentar contra derechos sociales, laborales, es parte de la guerra sucia que ya le hemos venido padeciendo durante mucho tiempo atrás. Por ejemplo, ¿cuál es una de las propuestas de nuestro plan de gobierno? Que el primer día en que Carlos Mesa sea presidente, vamos a restablecer la plena vigencia del artículo 168 de la Constitución y los resultados del referéndum del 21 de febrero del año 2016. ¿Y por qué lo va a hacer esto? Porque ese artículo está dirigido al presidente del Estado. El presidente del Estado va a ser Carlos Mesa y su primera medida va a ser hacer respetar y restablecer la plena vigencia del artículo 168 y los resultados del referéndum del 21 de febrero. Vamos a cambiar radicalmente, está en nuestro plan de gobierno, el desastre espantoso que es el sistema de justicia vigente en el país. Eso ya lo vamos a profundizar también en el punto 3 del debate. No solamente que estamos con una cúpula judicial que, de acuerdo a la Constitución, ha ganado el voto nulo y el voto blanco, y han tenido ínfimas votaciones, estos magistrados que ahora son serviles al movimiento al socialismo, y por lo tanto no están desempeñando constitucionalmente esos cargos. Entonces la propuesta es remover toda esa cúpula judicial para a través de eso cambiar toda la estructura del sistema de fiscalía, justicia, y también un cambio integral a la policía, para que la policía esté al servicio del ciudadano y esté al servicio de la gente que lo necesita. Entonces, ese es un tema de propuesta de gobierno que está en nuestro plan de gobierno, porque nuestro plan de gobierno tiene una gran diferencia con la del movimiento al socialismo. El movimiento al socialismo parte del paradigma y del modelo de que la fuente de riqueza de un país es la explotación de los recursos naturales, es decir, explotar los recursos naturales, convertirlos en dinero, y con ese dinero dilapidarlo en derroche al culto a la personalidad, dilapidarlo en obras públicas, en elefantes blancos, en museos, en aviones, en palacios gigantescos como de un sultán persa de gobierno, en lugar de destinarlos a salud, a educación, a justicia, a los servicios básicos que necesita la gente. ¿Y eso para qué? Para lograr ganar más votos en las próximas elecciones, con todas estas trampas y estos fraudes de por medio, eternizarse en el poder y concentrar más poder, o sea, entrar a un círculo vicioso. Ese es el plan de gobierno del MAS. En cambio, el plan de gobierno de Comunidad Ciudadana es que la principal riqueza de un país no son los recursos naturales, es el ser humano, es las personas que vivimos en Bolivia. Y por lo tanto, la fuente de riqueza tiene que ser los sujetos creadores, los sujetos capacitados. Vamos a invertir fundamentalmente en conocimiento, en capacitar a los ciudadanos para que tengan industrias, para que ejerzan comercio, para que tengan mejores niveles de capacitación y excelencia profesional. Esa es la riqueza humana, y para eso necesitas tener los servicios básicos cumplidos en un nivel de excelencia. Necesitas un ciudadano que acceda a buenos niveles de salud, a buenos niveles de educación, a buenos niveles de justicia. Es decir, es todo lo opuesto al modelo que tiene el movimiento al socialismo, donde cree que las riquezas son los recursos naturales y nosotros creemos que la riqueza de un país son los recursos humanos. Muy bien, para finalizar este primer punto, don Luis Eduardo Siles, con un elemento más, además de las consideraciones que sin duda tiene, las puntualizaciones, pero un elemento más. A partir de algunos hechos que se han registrado en los últimos días, en las últimas semanas, incluso meses, a partir de renuncias que se han planteado, por ejemplo, en algunos binomios, se habló de la posibilidad definitivamente de, esta vez sí, la unidad es posible, incluso la encuesta la decían, esta vez sí es posible la unidad, haciendo números, de manera esquemática, todos decían, bueno, algunos sectores decían que es posible ganarle al movimiento al socialismo siempre y cuando haya unidad alrededor de un candidato
que le pueda hacer frente al movimiento al socialismo. ¿Será posible? ¿Es momento? ¿Pueden haber más candidaturas que se bajen en don Luis Eduardo Siles? ¿Qué pasó? Si antes no se pudo, es responsabilidad de quién fue el que no se haya podido construir la unidad, y tomando en cuenta esos antecedentes, ¿se podrá hacer ahora don Luis Eduardo Siles? Bueno, yo creo que son temas muy complejos, pero dos puntualizaciones previas. A escuchar a don Gonzalo Trigoso, deberíamos sustituir las elecciones por las encuestas, porque ya las encuestas nos darían el panorama y nos podríamos ahorrar ya hacer las elecciones, porque las encuestas son las que definen absolutamente todo. Si hay una tendencia, ya podríamos en forma absolutamente fascista ya eliminar las elecciones, ahorrarnos mucha plata. Pero en lo que se refiere al 21F, le tengo malas noticias. El tema no se va a acabar, yo diría que nunca. Aun si nos encontramos en la situación en que, producto de una serie de circunstancias, llegara eventualmente el binomio ilegal a ganar y a tratar de imponerse, el cuestionamiento va a seguir. El cuestionamiento internacional, como ocurre en Venezuela, donde no se reconoce al gobierno, los países del mundo no lo reconocen, va a seguir, porque aquí ha habido una violación fundamental al derecho de la gente a definir su propio destino y a ser tomado en cuenta en su voto. Eso es lo triste y dramático de estos 13 años, que después de haber estado 13 años, con todos los poderes del Estado, con todos los recursos que jamás soñaron nadie tener en Bolivia, lo que tenemos es querer aferrarse al poder a como dé lugar, violando lo que sea, sentándose en la soberanía popular, haciendo lo que sea necesario. Yo no adjetivo la candidatura que usted señala, pero si se trata de encontrarle adjetivos, yo quiero decirle que la candidatura oficialista es la candidatura del tráfico de influencias, la candidatura de la corrupción, de la coca, la candidatura de la cocaína, la candidatura de un seguro de salud donde los enfermos con cáncer están en huelga de hambre, el único país en el mundo donde unos enfermos están en huelga de hambre porque el SUS es un absoluto fracaso. Es la candidatura de la entrega de este país a los chinos, del endeudamiento récord de nuestra historia, de la impostura, en fin. Yo creo que de lo que se trata aquí es de que en estas elecciones se puedan tomar en cuenta todas las voces y se puedan debatir los temas de fondo. Y las encuestas no pueden constituirse un mecanismo que sustituya a la voluntad del pueblo. Eso ya es demasiada soberbia, demasiada arrogancia, demasiada prepotencia. En cuanto al hecho de que no va a haber fraude, que todo está asegurado, hemos tenido ya evidencia en Ribera Alta, en Guayaramerín, de casos filmados de gente empadronando, de gente tratando de tergiversar la voluntad popular antes de que siquiera empiece el proceso eleccionario. ¿Para qué vamos a hablar del uso y abuso de los recursos públicos? ¿No es cierto? Aquí se está ya usando y abusando de los recursos públicos para el beneficio de la campaña oficialista. Entonces, yo creo que en este contexto hay muchas cosas que aún van a suceder. La convocatoria de los cívicos y la iniciativa de las agrupaciones ciudadanas, de las plataformas, en contra de todo este estado de cosas, pues es algo que vamos a tener que protagonizar y vivir. Y es parte de la lógica de quienes se resisten a que se imponga una lógica autoritaria y que se perpetúe un gobierno que se cree de derecho divino, como los reyes europeos que decían que el poder a ellos les venía de Dios, por eso eran reyes. Es lo mismo lo que se está tratando de implementar en Bolivia, y no subestimemos al pueblo boliviano y su capacidad de resistencia frente a esta lógica. Aquí todos tuvieron su oportunidad y tuvieron años, nadie les impidió que ejecutaran su visión de las cosas, se tradujo en edificios, en museos, en helicópteros, en aviones, etcétera, 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 y lo que tenemos son niños con cáncer sin posibilidades de curarse, niños con cáncer haciendo huelga y madres desesperadas. Ese es el resultado de estos años, eso es lo que se va a debatir en esta elección y eso es lo que tenemos que considerar a la hora de decidir nuestro voto. Nuestro voto va a ser decidido por lo que conciencialmente cada boliviano piensa y decide, y no por la imposición y no por el autoritarismo y la prepotencia. Gracias, don Luis Eduardo Siles. Y
Qué interesante que usted ha hecho mención a una consigna que seguramente los defensores de ese movimiento comparten. El hecho de que el denominado movimiento 21F no va a acabar nunca, desea, porque más allá del resultado, este cuestionamiento, estas interrogantes, dudas, van a continuar. Bueno, en torno a eso, las plataformas ciudadanas, el CONADE y los comités cívicos de varios departamentos han determinado realizar un paro de 24 horas el próximo 21 de agosto. Y tienen incluso amenazas más radicales. Se habla de una posibilidad de un cerco a la paz a partir del 10 de octubre, insistiendo en la renuncia del binomio del MAS. Bueno, situaciones que seguramente van a generar repercusiones. Ya han empezado algunos movimientos sociales a pronunciarse y a emitir también advertencias sobre lo que podría pasar de darse esta situación. Vamos a abordar ese tema, que es justamente el segundo punto de nuestra agenda. Don Gonzalo Trigoso, doctor Trigoso, lo escuchamos. Gracias, no sin antes responder aspectos que señalaron Carlos Alarcón y Luis Eduardo Siles. Yo no sé de dónde Carlos Mesa y aquí mi colega, el doctor Carlos Alarcón, consideran que una determinada cantidad de votos negativos necesaria y obligatoriamente van a ir a Carlos Mesa y no a otros candidatos de la oposición. Y lo otro, se hace referencia a un exministro de Economía en el Brasil que en una declaración dijo que hubieron dineros que el presidente Lula habría desviado, ¿no?, a Bolivia para favorecer candidaturas de Evo Morales. Declaraciones sin mayor sustento legal, sin ninguna documentación, que en el mismo proceso que se realiza en Brasil no han ido más adelante. Pero yo quisiera ver pues más cerca. El señor Balcázar, yerno de Goni Sánchez de Lozada, no hace más de unos meses ha publicado un libro donde le dice a Carlos Mesa, sin desmentido sobre el particular, de que Carlos Mesa cobró $1.200.000 para aceptar ser candidato de Gonzalo Sánchez de Lozada del 2002. Eso para mí me parece que no solo pues no ético, una acción terrible. Decir, si no te pagan tú no vas de candidato como jugador de fútbol o artista de película, no sé. Yo vería más cerca, ¿no?, dónde están estos problemas y no sé. No me imagino cómo alguien puede llegar a ese punto. Luis Eduardo Siles dice que el gobierno actual maneja una enorme cantidad de recursos económicos que no lo sabían antes. Claro que no lo sabían antes porque en un sistema neoliberal que privatizó y capitalizó todo, gracias al señor Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa también en su momento como vicepresidente de Goni, no habían pues esos recursos. La nacionalización de los recursos hidrocarburíferos, esa epopeya heroica de la lucha y de la guerra del gas del pueblo boliviano, del pueblo alteño, del pueblo de La Paz, mineros de Huanuni, Potosí, etcétera, esa enorme epopeya boliviana que nos pudo librar del neoliberalismo y de Gonzalo Sánchez de Lozada, y que lamentablemente no tuvo la fuerza suficiente para erradicar también en aquel momento al señor Carlos Mesa. Luis Eduardo Siles dice, hay un aparente fraude, hay gente que se ha encontrado por Riberalta y otros lugares que estuvieran inscribiendo a unas personas para que voten en otros distritos electorales. Esas personas han sido apresadas, en este momento están detenidas y están siendo procesadas penalmente. Si el gobierno estuviera en alguna de esas acciones, no me imagino, ¿no?, que hubiera podido actuar de esa manera contra este tipo de personas. En cuanto a lo que se refiere a las movilizaciones convocadas por el autodenominado CONADE, es una organización que prácticamente es fantasma.
Nosotros recordamos con mucho orgullo al CONADE, en el cual participaba la Central Obrera Boliviana desde 1979, organización popular antiimperialista, anticapitalista, cuyos núcleos centrales eran la gloriosa Central Obrera Boliviana, liderizada por don Juan Lechino Oquendo en aquel momento, una institución que prácticamente era la que aglutinaba a todos los bolivianos. Recordamos al interior del CONADE del 79 a líderes históricos como el propio Guillermo Lora del Por, el gran Marcelo Quiroga Santa Cruz, y una playa de personalidades, líderes, partidos políticos de izquierda y populares que tuvieron la capacidad de enfrentarse al golpe de Estado del general Natuch Buch en el 1 de noviembre del 79, y que luego también se enfrentaron al golpe del 17 de julio del 80 contra García Mesa, que lamentablemente fueron apresados, torturados vilmente y masacrado y muerto Marcelo Quiroga Santa Cruz. Es era un CONADE que defendía al pueblo boliviano, defendía los intereses de la patria, los intereses económicos, luchaba contra el imperialismo norteamericano. Es decir, era un CONADE que estaba por encima de intereses muy mezquinos, como lo es el actual CONADE. El CONADE actual, ¿qué tiene respecto a su organización? La UNSA, liderada por el doctor Waldo Albazacín, y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Junto a ellos se encuentran algunas otras personalidades, exdefensores del pueblo, que no trasciende su grandeza intelectual, teórica, en fin, a lo que vimos en los años 79, 80, y eso es el CONADE. Una serie de agrupaciones de izquierda muy pequeñas que se han cobijado dentro del CONADE. CONADE pudo haber sido una organización importante, no lo que fue el 79, ni siquiera su sombra o su remedo, pero pudo haber tenido alguna vigencia, alguna capacidad, si es que la Central Obrera Boliviana, que en un principio aceptó participar de CONADE, si es que la Central Obrera Boliviana se hubiera mantenido allí, manteniendo homogéneamente toda su militancia sindical. Pero solo era el señor Guido Mitma. Y el señor Guido Mitma no representaba ya a los intereses de los trabajadores. ¿Por qué? Porque los trabajadores en Bolivia no quieren otro decreto 21060. Los trabajadores de Bolivia y el pueblo boliviano no quiere privatización de los recursos estatales, de los recursos naturales, ni de las empresas públicas. Entonces, esa es la diferencia. CONADE actual, queriendo mostrar una imagen de derechos humanos y de posición doctrinal de izquierda a partir de las personas, las instituciones que he señalado, sin mayor representatividad, para no perder vigencia y no quedar en la nada, se alía a los comités cívicos tradicionalmente en manos de la derecha boliviana, de los grupos profascistas, proimperialistas, proneoliberales, que se reorganizaron y actuaron desde el gobierno de la UDP y fueron el caballo de batalla que combatió a la UDP desde la derecha. Entonces, eso es la CONADE actual, eso es lo que está haciendo lamentable y tristemente la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, el colega Waldo Albazacín y otras personalidades que le están haciendo el juego a la derecha boliviana y al gobierno norteamericano. Cuando yo pienso en la CONADE actual aliándose a la derecha para combatir al gobierno popular, a mí me viene a la memoria el 21 de julio del 43. Me viene a la memoria la alianza de las dos Caminero Feudal, Patiño, Joshi, Laramayo, los grandes terratenientes, y los grupos de izquierda del PIR y otros que habían en Bolivia. Y cómo se aliaron y tumbaron al gobierno de Villaduer y colgaron de un farol al presidente más popular y más nacionalista de aquel tiempo. Es decir, CONADE está jugando el triste papel de izquierda
de aliado de la ultraderecha boliviana, de grupos fascistas, de grupos de comités cívicos y de otros intereses que, claro, en este momento se movilizan bajo también el paraguas de partidos políticos de oposición, pero tienen su derecho los comités cívicos, los partidos políticos. Es una campaña electoral abierta, tienen todo el derecho de hacerlo, lo propio que el CONADE, pero lo triste de CONADE es que preste el discurso, preste el rostro para atacar a un gobierno patriótico, nacionalista, popular, antiimperialista. Ese es el problema de CONADE. Y cuando se haga algún juicio histórico, muy pronto seguramente en Bolivia, esa será la acusación que recaiga sobre el CONADE de actuar traicionando los intereses patrióticos, traicionando los intereses populares, uniéndose a los intereses proimperialistas neoliberales y actuar a favor y en beneficio de los intereses de la derecha en Bolivia. Muy bien, en este segundo punto, doctor Carlos Alarcón, es de conocimiento público lo que han determinado los comités cívicos, el CONADE, las plataformas ciudadanas, para el 21 de agosto y posteriormente para el 10 de octubre. Pero quizá la consulta tendría que ser planteada de la siguiente forma. Varias organizaciones, varias fuerzas de oposición han comulgado, han apoyado, han mencionado y han hecho conocer su voz de protesta porque se dijo que no se está cumpliendo los alcances del referéndum de modificación constitucional. En consecuencia, tendrán que apoyar, le es beneficioso generar un estado de movilización como así lo está planteando el CONADE a las fuerzas opositores que están en competencia electoral. Es conveniente que haya renuncia de los miembros del Tribunal Supremo Electoral y obviamente muchos dicen cómo no va a ser favorable también si es que se procede con la inhabilitación del binomio oficialista, es decir, cuán comprometidos tendrían que estar estas fuerzas políticas de oposición que están en plena competencia electoral con estos movimientos que han surgido por el 21F. Bueno, dos cosas breves del bloque anterior. Reiteramos cordialmente la invitación que le ha hecho nuestro candidato, Carlos Mesa, al candidato del oficialismo, Evo Morales, para un debate antes del día de la elección. Un debate donde se debatan los temas de fondo que le interesa al ciudadano, porque el ciudadano tiene el derecho fundamental a depositar en las urnas un voto informado. Y si Evo Morales se sigue resistiendo a debatir, quiere decir que está violando y conculcando el derecho de los votantes, de los electores, a estar adecuadamente informados para depositar su voto. Y el segundo tema es que en esta campaña electoral está malversando millones y millones y millones de dólares el oficialismo, desviando plata de todos los bolivianos para hacer una grosera y burda campaña política a favor del binomio oficialista. En nuestro plan de gobierno está que vamos a reducir drásticamente esos gastos de propaganda política precisamente para atender sin costo a los enfermos de cáncer, que no solamente es una enfermedad que devasta a la persona en su aspecto físico, sino que genera quiebra a todas las familias que la padecen. Y en lugar de estar derrochando y despilfarrando recursos en el culto a la personalidad y en la propaganda política, todos esos recursos ahorrados nos darían la posibilidad de atender esta necesidad urgente de salud de los enfermos y los pacientes de cáncer, que por año son aproximadamente 20,000 personas que padecen esta enfermedad. Con relación al tema de la defensa y del respeto al 21 de febrero, nosotros respetamos todo movimiento cívico ciudadano de defensa del artículo 168 de la prohibición de segunda reelección y de los resultados del referéndum de 21 de febrero del año 2016 en el marco de movimientos y acciones pacíficas. Nosotros no vamos a apoyar ni avalar ninguna acción que sea violenta, pero todas las acciones que estén dentro del marco de un escenario de paz son apoyadas contundentemente por la Alianza Comunidad Ciudadana. Es más, creemos que independientemente de todas estas acciones, el ciudadano tiene una oportunidad de oro para trasladar la defensa del 21 de febrero al voto del 20 de octubre.
Es decir, se debería reencarnar el referéndum del 21 de febrero, que está siendo pisoteado por el actual gobierno, a la votación del 20 de octubre. En la votación del 20 de octubre, que es lo único que ahora tiene el ciudadano para hacer prevalecer la democracia en el país. No le queda otra opción tan contundente como esta. Lo único que tenemos bajo nuestro control y que nosotros podemos manejar en este momento, con todos los problemas y los inconvenientes que ya hemos relatado, tanto por parte del Tribunal Electoral como de esta normativa tramposa y fraudulenta gestada por el movimiento al socialismo, todavía nos queda nuestro voto. Y de ese voto va a depender en el futuro que o el país salve su democracia o que por el contrario entre a un camino donde le abra las puertas a la dictadura. Así de importante es el voto del 20 de octubre. No solamente está en juego un cambio de gobierno, no solamente está en juego un cambio de presidente, no solamente están en juego propuestas de programas de gobierno. Está en juego la sobrevivencia de la democracia en Bolivia, y ese es el nivel de conciencia que tiene que tener el ciudadano cuando vaya a depositar su voto el 20 de octubre. Por lo tanto, ¿cuál es el mejor homenaje de defensa que se puede hacer a los resultados del 21 de febrero? Que el primer acto de gobierno del nuevo presidente, cuando ganemos las elecciones y el nuevo presidente sea Carlos Mesa, como les digo, ¿cuál va a ser el primer acto de gobierno? Restablecer la plena y absoluta vigencia del artículo 168 y el respeto de los resultados del referéndum del 21 de febrero del año 2016. ¿Para qué? Para que no dependamos de acciones internacionales que con muy buena fe y buen ánimo se están llevando adelante, pero ustedes saben que son acciones y procesos internacionales que demoran demasiado. Es decir, que si dan resultados, los resultados todavía pueden demorar muchos años más. Entonces, para no depender de este contexto internacional, el primer acto de gobierno del nuevo presidente va a ser restablecer la plena vigencia, aplicación y cumplimiento de la prohibición de segunda reelección y el respeto del referéndum del 21F. Y además de eso, para contribuir a Latinoamérica, para que no se vuelva a repetir este desconocimiento, este atentado, este golpe artero contra la democracia en toda Latinoamérica, además de eso vamos a hacer una consulta, vamos a pedir una opinión consultiva. El nuevo presidente Carlos Mesa va a pedir una opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a pedido del Estado de Bolivia, para que se interprete el verdadero alcance y sentido del artículo 23 del Pacto de Costa Rica y no se lo desnaturalice, se lo tergiverse como se está haciendo ahora. Es decir, 7 magistrados que han tenido escasa votación, que eran totalmente serviles al gobierno de turno y que estaban de salida y que además generan un fallo fraudulento fuera de procedimiento, no tengan nunca más la osadía en cualquier otro país de Latinoamérica de pasarse por la tapa la soberanía del pueblo, la democracia, el Estado de Derecho y la Constitución. No, esas son nuestro compromiso plasmado en el plan de gobierno con relación al respeto y a la defensa de los resultados del 21 de febrero. Muy breve sobre este punto, doctor Alarcón. Usted decía, apoyan las movilizaciones pacíficas. ¿Qué pasa si esto no es así? Se torna distinta la movilización. ¿Restarían el apoyo a este movimiento? Porque además, en determinado momento, algunas personas defensoras del 21F decían cuán coherente sería que una organización política que se dice defender los resultados del 21 de febrero se involucre en un proceso electoral compitiendo con un binomio supuestamente ilegal. Hasta ahora, todos estos movimientos como movimientos colectivos han sido un ejemplo de civismo y de paz en el país. Han tratado lo que se hace es que a veces se aprovechan estos movimientos colectivos para desacreditarlos, desprestigiarlos, y de parte del propio gobierno, como ha habido en muchos otros casos en el país, ¿no? Se infiltra gente que es la que genera violencia para después desacreditar estos movimientos de justa reivindicación. Obviamente no estamos hablando de eso, estamos hablando que más bien hasta ahora estos movimientos de reivindicación y respeto del 21 de febrero, en términos de movimientos colectivos, han sido movimientos respetuosos de la norma, de las leyes, del Estado de Derecho, y se los ha hecho en paz y se los ha hecho por una reivindicación democrática que es de absoluto interés y enorme interés de todos los bolivianos. Porque ¿qué nos están robando
cuando nos roban el 21 de febrero, José Luis, Leticia. El derecho más importante que tiene una persona en el Estado, el derecho a decidir su destino, como persona, como familia, como sociedad y como país. Lo más importante que tienes es decidir si se cambia o no se cambia un artículo de la Constitución. Hemos decidido que no se cambia, que se lo tiene que cumplir, que se lo tiene que respetar, y pese a ello se han pasado por la tapa esa decisión de todos los bolivianos. Entonces te están usurpando la soberanía del pueblo, lo más importante que tienes como ciudadano, como soberano dentro del Estado. Eso no se puede pasar por alto, y ahí también coincido con Luis Eduardo, de que este estigma y esta mancha, ¿no?, que es la que ensombrece toda la carrera y todos los méritos y los logros que hubiera podido tener Evo Morales, esto sobrepasa todo eso y va a ser la mancha histórica con la que siempre va a cargar. No es que esto se cura por un fallo fraudulento de sus 7 jueces serviles a él, y que después si gana como sea un proceso electoral, la gente se va a olvidar y eso se va a dar la vuelta a la hoja y se va a pasar a otro escenario. No, jamás. Este es tremendo atentado contra la democracia y la soberanía popular, que esto jamás se va a borrar. Va a ser el fantasma que todos los días y las noches lo va a torturar al presidente día y noche, porque es un tema donde se está usurpando la soberanía del pueblo. Entonces, por supuesto que vemos con buenos ojos cualquier reivindicación ciudadana de protesta social que quiera hacer prevalecer los resultados del referéndum del 21 de febrero. Muy bien, gracias por su intervención. Sobre este punto le consultamos al jefe del Movimiento Nacionalista Revolucionario. ¿Qué opina sobre las determinaciones de los cívicos, el CONADE, las plataformas, de las que, recordemos, meses atrás se había temido que se hayan debilitado desde el oficialismo, así se hizo notar, y como respuesta por parte de quienes defienden el movimiento 21F, se anunciaba más bien contundencia en las próximas medidas? ¿Será que esto se replica, ocurre el 21 de agosto? ¿Cuál es la postura del MNR sobre este particular? Bueno, nosotros apoyamos en forma activa y decidida las determinaciones de los cívicos, del CONADE, respetamos al CONADE, las plataformas. Creemos que son todos actores políticos legítimos que quieren reivindicar a la democracia. La prueba de nuestro compromiso con este asunto es que el único partido que en su programa de gobierno tiene una referencia a la no reelección hemos sido nosotros, y creemos que eso es un tema absolutamente central y que tiene que encontrarse los medios pacíficos pero activos y razonables para resistir a lo que es la falta de respeto que se pretende institucionalizar. Falta de respeto que va mucho más allá, ¿no es cierto? Se nos habla de que dice, antiimperialistas. O sea, los antiimperialistas han quedado congelados en una especie de mitomanía que se la creen ellos mismos, de lo que repetían hace algunas décadas. ¿Qué antiimperialistas pueden ser los que han ido a Nueva York, como el señor García Linera, a pedir que por favor hayan inversiones, que vengan las empresas norteamericanas a Bolivia? ¿Qué clase de imperialistas nos han endeudado, antiimperialistas, nos han endeudado por más de 8,000 millones de dólares con el imperio chino? ¿Qué clase de antiimperialistas el señor Bolsonaro ha silbado de que no vayan al Foro de Sao Paulo? No van al Foro de Sao Paulo. Nos dicen que son anticapitalistas. ¿En qué son anticapitalistas? ¿Qué medida anticapitalista han tomado en este país? Este es un país capitalista. Todos los bolivianos son capitalistas. Todos los actores económicos de nuestra economía, de nuestro país, son gente que apuesta al capital y al trabajo y al esfuerzo. Entonces mantenemos una retórica de antiimperialismo, anticapitalismo, y realmente estamos totalmente fuera de lo que es la realidad. Lo propio con esta comparación de que el CONADE antes estaba Marcelo Quiroga y ahora está Waldo Albarracín. Si comparamos a Siles, Paz, Guevara, Lechín con Evo Morales, Llorenti, Torrico y compañía, yo creo que podemos ponernos a llorar en la comparación. Entonces no es pertinente estas comparaciones personales. El CONADE hoy en día está encabezado por una señora de una autoridad moral gigantesca como la señora Carvajal, y creo que eso hay que respetar, que a pesar de su edad, sus achaques y sus muletas está en todos los actos de resistencia democrática, e incluso
Yo mismo he participado en la marcha desde Patacamaya, gente como doña Isabel Flores Bedregal, pues, que se me viene a la mente en este momento, mucha gente que también tiene autoridad moral por haber luchado por la democracia en otras épocas y en esta. Aquí nadie tiene ni el monopolio de la política ni el monopolio de la autoridad moral. Eso tiene que quedar claro. Y usted, señor Trigoso, sus palabras un poco lo han traicionado cuando dice, y está grabado, que usted hubiese querido que el 2003 hayan erradicado a Carlos Mesa. Yo creo que no comparto muchas cosas con la gente de Comunidad Ciudadana ni con Carlos Mesa, pero pretender que el hombre haya sido erradicado ya me parece un poco exagerado. Lo que hay que erradicar aquí es la coca, que se produce para el narcotráfico y con el cual se envenena al mundo desde el Chapare, y que se pretende además tener el monopolio, porque a los de los Yungas los están metiendo presos uno tras otro, para que haya el monopolio por parte de los productores de coca para el narcotráfico del Chapare. Eso es lo que hay que erradicar, y no a los diferentes actores políticos. Entonces, yo creo que todo esto es lo que se va a expresar en estos movimientos de los cívicos, del CONADE, de las plataformas. Y el 21F es un tema que va a seguir ahí, jurídicamente, a nivel internacional, a nivel local, etcétera. O sea, va a haber un estigma que va a hacerle daño al eventual futuro gobierno si es que llegaran a ganar, pero sobre todo al que le hace daño es a Bolivia, ¿no es cierto? Porque ¿quiénes van a venir a invertir? ¿Quiénes van a venir a trabajar con nosotros en un país donde parece que con uñas y dientes se tienen que aferrar al poder, no respetando lo que dice la gente, no respetando la Constitución, no respetando el sentido común, tampoco respetando su palabra de honor, ¿no es cierto? Porque juraron varias veces los primeros mandatarios no hacer lo que están haciendo, se comprometieron solemnemente, circulan videos y no insisten. Entonces, esperemos que esto no acabe muy mal para todos, porque esto es algo que vamos a perder, no solo los de un lado, sino todos los bolivianos. Y por último, si estos años han habido recursos, todos los bolivianos entienden que esto fue sembrado antes, ¿no es cierto? Porque este gobierno, aparte de coca y odio, ha sembrado muy pocas cosas. Lo que se disfrutó ahora, cabalmente, fue producto de lo que usted critica, de la capitalización, de las reformas de los años 90, del sistema impositivo que creó el 21060, del país que nos dio el 21060, que lo habrán derogado semánticamente, retóricamente, pero que sigue absolutamente vigente. Entonces yo creo que tenemos que sincerar el debate y aterrizar un poco y alejarnos de las consignas que repetimos mecánicamente y que se alejan de la realidad. Yo creo que los jóvenes de hoy, los que van a votar en estas elecciones, son ya gente mucho más preparada, mucho más que ya se ha beneficiado de lo que fue un proceso educativo que se inauguró en los años 50 con la Revolución Nacional. Entonces ya están en condiciones de discernir entre lo que es una consigna hueca y lo que es cotejar esa consigna con la realidad, con los hechos. Insisto, cualquier boliviano puede entender de que para cosechar algo, primero hay que sembrar, después hay que regar, hay que cuidar y después se puede cosechar. Eso es lo que le ha tocado a este gobierno. Años de cosecha que los anteriores sembraron, y eso fue una gran suerte, pero lamentablemente eso fue a parar 3/4 partes a corrupción y la otra 1/4 parte a despilfarro. Muy bien, vamos a hacer una pequeña ronda, muy breve, por supuesto, para poder, para posibilitar que hayan algunas puntualizaciones, algunas réplicas de lo que se ha mencionado hasta el momento en este segundo punto. Doctor Trigoso, sobre lo que se ha mencionado. Gracias, José Luis. Un poco volviendo a Carlos Mesa, que es Carlos Alarcón. Dice, ¿y por qué el presidente Evo Morales no le acepta a Carlos Mesa un debate? ¿Por qué Carlos Mesa discrimina el resto de los candidatos a la presidencia, o el candidato del MNR es poca cosa para debatir con Carlos Mesa, o el candidato de Pambol o de cualquiera de esas otras organizaciones que legítimamente también están participando de estas elecciones? ¿Cuál es el criterio que tiene Carlos Mesa para decir con quién debate y con quién no? O sea, nuevamente volveremos y empezaremos a ver los problemas primero en casa y luego los generaremos hacia afuera. Ya lo dijo el vicepresidente Álvaro García Linera. Carlos Mesa habla de que
cuando seamos gobierno, y lo dice Carlos Alarcón aquí, cuando seamos gobierno, ya no habrá dinero que se utilice para las campañas electorales de los partidos políticos. Álvaro García ya le dijo que entregue los 10 millones que actualmente se le ha dado por el Tribunal Supremo Electoral a Carlos Mesa, que empiece entregando esos 10 millones y vamos a creer que realmente está señalando algo que de verdad corresponde y que desea hacer. Cuando Luis Eduardo Siles dice, pero ¿cuál es la diferencia con el pasado? Esto sigue siendo capitalismo, no ha cambiado nada. Hay condiciones que diferencian el país de lo que fue antes. Y esas condiciones son la nacionalización de hidrocarburos, la nacionalización de empresas como Entel y otras como Colquiri en manos de Sánchez de Lozada en el pasado. Esas empresas que hoy día generan riqueza para los bolivianos, ya no para los bolsillos de Sánchez de Lozada, ya no para los bolsillos de un puñado de empresarios que dominaban el país y que tenían controlado y alquilado un aparato administrativo gubernamental donde habían ministros, viceministros, vicepresidentes y otros que se servían y usufructuaban de esos dineros. Actualmente la riqueza boliviana de las empresas y de los recursos bolivianos se distribuyen entre la mayoría nacional y esa es la diferencia. Se respetan derechos sociales, se respetan derechos laborales. No somos un país limosnero como lo éramos antes y podemos hablar. Cuando se habla de erradicar a Carlos Mesa, lo que yo he señalado es debieron haber denunciado Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa, pero Carlos Mesa movió la cintura, traicionó a Goni y esa es otra historia. Recursos y que se sembraron en tiempos del neoliberalismo y que el gobierno actual se habría aprovechado. No, aquello que sembraron, aquello que privatizaron y capitalizaron, eternamente iba a estar en manos de las transnacionales sin que los bolivianos vean un centavo. El gobierno actual nacionalizó aquello, recuperó aquello y gracias a eso de 36% de extrema pobreza hemos bajado al 16% y sigue bajando esa cifra y podríamos hablar más, pero esa es la situación. Doctor Carlos Alarcón, para puntualizar brevemente algunos detalles. Bueno, el tema de la defensa del 21F, ya lo hemos explicado en el programa, hace a la esencia de la preservación de la democracia. Consideramos en la Alianza Comunidad Ciudadana que este es el tema central que marca todo el contexto y toda la votación del 21 de febrero, sumado a todos los programas que están presentando las diferentes organizaciones políticas y que tienen que ser adecuadamente debatidos y contrastados. Evo Morales siempre a través de sus voceros, porque él no lo dice directamente, elude el debate con Carlos Mesa, con pretextos, ¿no? Que por qué no debaten entre estos otros, que por qué, que esto, que lo otro, que debate con el pueblo, o sea, imagínense semejante aseveración. No quiere aceptar un debate porque debate con el pueblo, o sea, ¿qué clase de debate es ese? Con el pueblo no tienes que debatir, al pueblo tienes que conquistar su voto, tienes que mostrarle tu plan de gobierno, pero no debates, tienes que debatir con las visiones opuestas de programa y de país que están enfrentadas en un proceso electoral. Y obviamente no quiere debatir el candidato Evo Morales porque no tiene ninguna respuesta a los temas más álgidos que están preocupando a los bolivianos en este momento. Ya lo vamos a ver en el próximo punto. Estamos con demasiado narcotráfico, ha penetrado el narcotráfico a los órganos del Estado y a diferentes instituciones que debían ser encargadas de la lucha contra el delito, que han sido penetradas por este flagelo de la humanidad. No tienes respuesta porque obviamente el gobierno es parte de ese problema, parte central de ese problema. No tienes respuesta a la hipercorrupción que se está viviendo. No solamente el caso CAMSE, el caso taladros, el caso yacimientos, es decir, hay el FONDIOC, el Fondo Indígena,
son cientos y cientos de casos que van apareciendo de hiper y macro corrupción, incluido este caso que recientemente ya ha saltado en Brasil con el desvío de los sobornos de Odebrecht. No tiene respuesta a la tremenda y brutal manipulación de la justicia. Utiliza la justicia para tapar sus propios actos de corrupción y para aniquilar como un arma letal de destrucción de la oposición en un régimen que ya no llega a ser democrático, sino más parece un régimen de dictadura encubierta. Entonces, todos esos graves problemas no quiere enfrentar un debate porque no tiene respuesta para esos temas. Ese es el problema central del debate. No quiere asumir el debate porque no tiene respuesta para estos temas. Y nosotros insistimos y reiteramos la cordial invitación de nuestro candidato Carlos Mesa al candidato oficialista para que debata, para que respete el derecho de sus propios militantes a estar debidamente informados antes de depositar su voto. Gracias, doctora Alarcón. Le pasamos el micrófono a don Luis Eduardo Siles para conocer algunos criterios breves sobre este tema. Bueno, yo creo que en cualquier sociedad el debate es sumamente saludable y necesario y pertinente. En las épocas de antes, cabalmente los movimientos de izquierda, los que en esa época eran insurgentes, debatían mucho, y yo creo que es bueno recuperar esa costumbre, ese hábito social, digamos, político, sano, y que el debate tiene que ser un intercambio de criterios, de cifras, de datos, de buena fe, y que no tiene que ser un intercambio de insultos. Lamentablemente, en estos últimos años nos hemos acostumbrado a que alguien dice algo, la respuesta del otro es que lo insulta, entonces el otro lo vuelve a insultar. Eso no es un debate, el debate tiene que ser algo que enriquezca a ambos participantes. Yo creo que todos los candidatos deberían debatir, los candidatos a presidente deberían debatir, por supuesto, don Evo Morales debería debatir, es más, lo hizo, hay un video circula en redes en la época en que Sánchez de Lozada era presidente. En esa época no se le coartó su derecho al debate y debatió con él, y se le dio, como a cualquier otro, la oportunidad de debatir, pero ahora que es presidente no lo quiere hacer. No lo quiere hacer en esta elección, tampoco en las anteriores. Nuestro candidato a vicepresidente Fernando Untoja ha desafiado al vicepresidente García Linera a que debata, pero su respuesta ha sido que el debate de 6 juntos, que les va a dar a todos juntos o separados, más allá que de otro tipo de fantasías. Lo que se trata es de que haya el debate, es de que los bolivianos escuchen propuestas, contrasten ideas. Yo creo que eso es algo que deberíamos estimular a todo nivel, a nivel de los candidatos a presidente, vicepresidente, a nivel de los candidatos de todas las otras instancias, diputados, senadores, en fin, debatir, y así sustituiríamos esa tentación que siempre tenemos en nuestra sociedad de que el que va a ganar es el que hace bloqueos más eficientes, el que presiona más, el que toma medidas de fuerza. Yo creo que si vamos a evolucionar como sociedad en su conjunto, incluso estos temas que nos ocupan ahora deberían ser resueltos por otro mecanismo que no sea el de la presión, que sí sea el del debate. Pero se requiere un mínimo de buena fe para debatir en igualdad de condiciones. Se requiere respetar las reglas, se requiere no querer darle la vuelta, no querer avivarse. Y yo creo que lamentablemente como sociedad demasiadas veces tenemos esa tentación. Pero quedan 3 meses y podemos no perder la esperanza de que se debata en el país de cara a las elecciones, se haga un balance lógicamente de lo hecho estos últimos años, ¿no es cierto? Porque es lógico que en una elección se debate lo que se ha hecho en los últimos años. Y ya volver a lo que se hizo en el Incario o en la Fundación de la República no creo que ayude al debate. Lo que ayuda al debate es lo que se ha hecho estos últimos tiempos, cómo se podía haber hecho mejor y los planes que tienen los candidatos a futuro. Muy bien, vámonos al último punto de diálogo en Panamericana, y por la premura del tiempo vamos a solicitar a nuestros invitados del fin de semana reducir su participación por lo menos entre 4 a 5 minutos a lo sumo, para abordar un tema que tiene que ver también con un tema que ha generado bastante polémica, el hecho de la sentencia a 6 años de prisión de Pedro Montenegro, y recordará a la audiencia de Panamericana que a partir de este tema se habían generado una serie de criterios, vinculaciones incluso de autoridades policiales, ahora ex autoridades policiales, incluso aparecieron fotografías, se trataba de involucrar algunas figuras públicas
con esta persona que es procesada por narcotráfico en el Brasil, pero que en el caso de la justicia boliviana se lo ha procesado por falsedad material y falsedad ideológica, obteniéndose precisamente esta sentencia de 6 años y que muchos han manifestado inviabiliza la pronta extradición de Pedro Montenegro al Brasil. Tendrá que aguardarse el cumplimiento de la condena en nuestro país inicialmente para posteriormente hablar de una eventual extradición. ¿Qué nos puede manifestar sobre este tema, doctor Gonzalo Trigoso? José Luis, antes y corto, 21F ya es al cansancio. Todos sabemos que se trató de un fraude mediático basado en operaciones especiales psicológicas que mediante una argucia de carácter personal generaron un espacio para los votantes en contra del presidente. Lo del 21F ya es cosa del pasado, está superado y ya uno no entiende el por qué se sigue manteniendo aquello. Ahora, mira la irresponsabilidad de CONADE. Tremenda irresponsabilidad. Están pidiendo que denuncie los miembros del Tribunal Supremo Electoral y van a lanzar, dicen, obviamente no va a suceder nada, pero dicen que hasta incluso un cerco a la ciudad de La Paz el 10 de octubre de este año para que denuncien los miembros del Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué pasa si denuncian? Sin cerco, porque obviamente no va a haber. Sabemos que no va a haber. Pero, ¿qué pasa si denuncian los miembros del Tribunal Supremo Electoral? Se acaban las elecciones. ¿Qué va a suceder? No van a haber elecciones, pues. ¿Es o no es una tremenda irresponsabilidad? ¿Acaso no se trata de un golpe de Estado? ¿Se va a fracturar el proceso electoral si los miembros del Tribunal Electoral, del Tribunal Supremo Electoral, denunciaran? ¿Se han ubicado estos señores? ¿Cuál es el objetivo final de esa movilización? Aquí lo que hay que preguntar es, ¿qué es lo que está moviendo CONADE? Pero más que CONADE, que hemos dicho, son 4 personas bienaventuradas de buen corazón, ya, los comités cívicos, los grupos de poder de derecha, partidos políticos como el de Carlos Mesa, Ortiz, etcétera. ¿Qué es lo que de verdad están buscando con una denuncia del Tribunal Electoral? Que si se produce esa denuncia, obviamente se cancelan las elecciones. ¿Y cuál es la situación que se va a vivir en el país a partir de ese momento? En realidad, no hay donde perderse, se está convocando a un golpe de Estado. En el caso de este señor narcotraficante Pedro Montenegro, lo propio, Leticia, abude, cansa de la manera como la oposición hace oposición. ¿Cuál es el sistema que utilizan sin ninguna razón ni sustento? Lo único que les guía es decir todo lo contrario a lo que hace el gobierno y acusar absolutamente por todo y por nada. Y en este caso del señor Montenegro lo que se observa es lo siguiente: cuando se supo que este coronel Gonzalo Medina, comandante de la FELC-CC en Santa Cruz, estaba incurso en la serie de conductas criminales, y se supo que estaba vinculado a este narcotraficante Pedro Montenegro, ¿qué lanzó la oposición? A voz en cuello y en coro: no lo van a detener, ya se escapó, ya está en otro lugar, no hay manera que lo detenga porque hay vinculaciones entre el gobierno y el señor Montenegro. ¿Qué hizo el gobierno y qué hizo la policía boliviana? Diligentemente realizó su trabajo, se detuvo al señor Pedro Montenegro. Una vez que se detuvo al señor Pedro Montenegro y se supo que había un trámite de extradición o una solicitud de extradición desde el Brasil, ¿qué dijo la oposición? No lo van a... quieren extraditarlo al Brasil para que no hable en Bolivia. El gobierno quiere sacarlo al Brasil para que no hable en Bolivia. Eso es lo que está haciendo el gobierno. Ahora,
el gobierno, más que el gobierno, porque esto es un tema judicial, las autoridades del órgano judicial deciden procesarlo junto al Ministerio Público, deciden procesarlo en Bolivia. ¿Qué sucede? La oposición cambia de discurso. No quieren mandarlo al Brasil cuando ellos insistían que de inmediato se lo mande al Brasil. Ahora, no quieren mandarlo al Brasil. Quieren procesarlo aquí para que no hable. Es decir, nada de lo que se hace, piden una cosa, piden otra cosa. Se están realizando aquellas acciones y siguen insistiendo en lo mismo. Ahora, este caso es tan absurdo en las posiciones que maneja la oposición, que sucede lo siguiente. El señor Pedro Montenegro tiene 3 juicios encima, está siendo procesado por 3 causas diferentes, 3 delitos diferentes. El primer proceso es falsedad ideológica material, adulteró su cédula de identidad, otros documentos. Por ese proceso, en un juzgado concreto, este señor decide no defenderse y pide un juicio abreviado. Como pide un juicio abreviado, inmediatamente se le dicta sentencia, y se le dicta sentencia al máximo de la pena que establece esta figura jurídica, esta tipificación, 6 años. Listo. Ahora, es todo un discurso de la oposición. ¿Por qué 6 años por falsedad y no narcotráfico? Pero nos ubicaremos, son 3 juicios. El primero ya terminó, este señor dijo ni siquiera va a apelar, está feliz con sus 6 años. Son 3 juicios, el primero ya acabó. Sigue y está en curso el segundo juicio por narcotráfico. Y aquí se aplica, y el gobierno, ni siquiera el gobierno, el Ministerio Público y los acusadores han señalado que se les va a aplicar el artículo 48 de la Ley 1008, de 10 a 25 años. Y ya el viernes el Ministerio Público ha señalado que va a pedir el máximo de la pena, 25 años. Ese proceso va a demorar lo que deba demorar. ¿Por qué? Porque el señor Pedro Montenegro ha dicho que no va a pedir juicio abreviado en ese caso. Él se va a defender. Obviamente, ese segundo juicio va a terminar y sabemos que cuando termine tendrá sus 25 años encima. Y finalmente, hay un tercer juicio en marcha. Ese tercer juicio en marcha es por la ley 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz. Y legitimación de ganancias ilícitas es el artículo 185 bis, que establece una sanción máxima de 10 años. Cuando acabe ese proceso, también tendrá sus 10 años encima. No es, y esto hay que aclarar, José Luis, no es que este señor narcotraficante ha sido juzgado por falsificar su cédula de identidad y de felicidad de regalo porque hay intereses de por medio se le han dado 6 años. Ese es un juicio que ya terminó porque él renunció a defenderse, pidió juicio abreviado y en tablas en audiencia le dictaron su sentencia, pena máxima. Cursan 2 procesos todavía por narcotráfico, 25 años, por legitimación de ganancias ilícitas, 10 años. Muy bien. Gracias, doctor Carlos Alarcón, sobre el mismo tema. Sí, primero no es cierto que lo detuvieron, se entregó el señor Montenegro. Y desde ahí ya comienza a tener sentido todo lo que ha ocurrido hasta ahora. Han buscado un delito que permita un proceso abreviado, que lleve a una condena de 6 años por falsedad de documento. Es como si alguien que lo estás acusando de ser un asesino serial de más de 200 asesinatos, lo juzgues primero por el hurto de la bicicleta y te preocupes después por los 200 asesinatos. ¿Y por qué han hecho esto? Porque con esa condena a 6 años han diferido, se han bloqueado, han congelado la extradición a Brasil. Y obviamente el gobierno no quiere que vaya a Brasil porque en Brasil develaría el verdadero nivel de penetración que tiene el narcotráfico en las altas esferas del Estado y del gobierno. Eso es lo que no quiere que se sepa en Brasil. Y eso es lo que están encubriendo y están tapando con este proceso absurdo, obviamente fabricado y prefabricado, de una condena a 6 años por falsificación de documento de identidad. Hágame el favor. A los que
los han enjuiciado por haberlo conocido a Montenegro, los están juzgando por narcotráfico y por legitimación de ganancias ilícitas, y a Montenegro lo juzgan por documento de identidad. Obviamente que está feliz y contento, está saltando de una pata. Y el gobierno también, porque con esto no se va a saber, como se hubiera sabido en Brasil, el verdadero nivel de penetración que tiene el narcotráfico en Bolivia en las estructuras del Estado. Y lo más lamentable de este caso es que entregas la majestad penal del Estado boliviano al narcotráfico, a todos estos acuerdos sucios, truculentos, todo por tapar una realidad que el ciudadano la vive, pero es un secreto a voces esto, o sea, ni siquiera ya es un tema que es misterioso o que estaría tan ocultado como cree el gobierno. Y rifas al narcotráfico la majestad penal del Estado boliviano, las instituciones más importantes para la protección de las personas y sus derechos, infiltradas por el narcotráfico. Es lo que está en juego en este caso de Montenegro. Para finalizar, el último punto, don Luis Eduardo Siles. Bueno, yo no conozco los detalles judiciales que acaban de ser explicados. Lo que sí puedo decir es que este caso revela que la dramática situación de la justicia boliviana no ha sido sino agravada durante estos años. Se propuso como respuesta a las elecciones judiciales como la gran panacea, y el remedio fue mucho peor que la enfermedad. Sabemos que la justicia es una cloaca nauseabunda y que está totalmente manejada desde el punto de vista político, se está recontra ratificado, y no veo yo que veamos propuestas para cambiar esto. Y por otro lado, esto también confirma de que la coca y la cocaína y el narcotráfico están absolutamente omnipresentes. Por si fuera necesario, nuestro candidato a la presidencia va a tener un álbum con todas las fotos de los narcotraficantes, que tienen fotos con todos los altos niveles del Estado, para que la gente se recuerde, porque parece que quisiéramos experimentar una especie de negación, digamos, todos los días lo vemos. El narcotraficante tal, con el presidente, con el vicepresidente, con la presidenta de la Cámara, con el gobernador, con el alcalde, el narcotraficante cuál, con los mismos. Entonces, y sabemos de que en estos años, volviendo al tema económico, ¿qué hemos producido? O sea, hay nuevas fábricas, nuevos cultivos, nuevos yacimientos de gas. No, lo único que hay es producción de coca. Entonces, sabemos que la coca del Chapare va a la producción de droga. Sabemos que el general Sanabria fue preso en Panamá. Sabemos que la coca está por todos lados. Pero, repito, tenemos una negación como sociedad y no queremos verlo, que es una triste realidad. Nuestra justicia dejó de ser tal, era mala, pero ahora es mucho peor, y la cocaína invadió hasta los más recónditos lugares del Estado, de arriba, de abajo, de la izquierda, de la derecha. Ese es un desafío ya de sociedad. Ese es el país que queremos heredarle a nuestros hijos, o queremos enfrentar este toro por las astas de una vez, porque si no nos va a corromper como sociedad para siempre. Muy bien, de esta forma, amigos de todo el país, llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana, con un importante balance. Leticia. Sin duda positivo, José Luis, porque hemos tenido el criterio de nuestros invitados, a quienes agradecemos su presencia y el haber compartido su conocimiento, sus puntos de vista con la audiencia panamericana. La cita de diálogo será hasta la próxima semana. Así es, amigos, agradecemos la presencia de nuestros invitados especiales del fin de semana, al exministro de Trabajo, viceministro de Seguridad Ciudadana, el doctor Gonzalo Trigoso, también al doctor Carlos Alarcón como delegado de Comunidad Ciudadana y candidato a la Asamblea Legislativa, y a don Luis Eduardo Siles como jefe del Movimiento Nacionalista Revolucionario, también candidato a la Asamblea Legislativa Plurinacional. A nombre de mi compañera de trabajo, Leticia Benavente, y quien les habla, José Luis Flores, el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.